Muy bien, hermanos. Y ahora sí, hoy es en serio que terminamos el tercer capítulo de Génesis. Espero que lo que mencionó el hermano Lenín ahorita en los anuncios no sea porque algunos de ustedes ya se están desanimando de que apenas vamos en el tercer capítulo de Génesis y pretendemos enseñar toda la escritura. Hermanos, vamos poco a poco y vamos haciendo pausa en los capítulos que ameritan que hagamos una pausa. Y como hemos visto, este capítulo introduce la mayor tragedia de la historia de toda la humanidad. Hemos sido testigos del tremendo problema que el pecado provocó en los primeros hombres de la historia y cómo el pecado continúa afectándonos a nosotros hasta el día de hoy. Ahora sabemos muy bien que el pecado nos ataca a través de la tentación y que al sucumbir ante la tentación, el pecado nos sumerge en la culpa. Y no solo eso, sino que además el pecado nos acarrea terribles consecuencias. Hermano, hoy vamos a estar viendo que el pecado nos ha llegado incluso a separar de nuestro Creador, lo cual es la peor de todas las consecuencias que la raza humana puede experimentar. Hermanos, de ninguna manera, podemos pasar rápidamente a través de este capítulo 3. No podemos ignorar la tragedia que aquí se enseña. Pues el pecado, esta palabra de apenas 6 letras, pero que es tan grande, sigue teniendo implicaciones terribles, tangibles en tu vida, en tu diario vivir. Por lo tanto, te animo a que escuches, a que estés atento a lo que el Señor nos mostrará el día de hoy a través de su hermosa y preciosa palabra. Por lo tanto, hermano, le invito a que abra su Biblia conmigo en Génesis capítulo 3, del versículo 20 al 24. Génesis capítulo 3, versículos del 20 al 24. Y como lo he estado haciendo, voy a leer desde la versión Nueva Biblia de las Américas. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: el hombre le puso por nombre Eva a su mujer, porque ella era la madre de todos los vivientes. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y los vistió. Entonces el Señor Dios dijo: ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén, para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Expulsó pues al hombre, y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida, que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, en esta mañana vamos a ver cómo en los últimos 5 versículos del capítulo 3 de Génesis, la Biblia presenta 3 condiciones del ser humano después de la caída, con la finalidad, con el propósito de que tú abraces la promesa de la redención eterna. Y vamos a ver una condición de salvación temporal en el versículo 20 y 21. Después vamos a ver una condición de separación eterna en el versículo 22. En tercer lugar, vamos a ver una condición de separación temporal, versículos 23 y 24. Y terminaremos enfocándonos en la condición de salvación eterna, como lo cantábamos hace un momento, la cual resalta en toda la extensión del capítulo 3 de Génesis. Pero bueno, vamos a analizar primero esa condición favorable, pero provisional, que experimentó la primera pareja de la humanidad. Y hermano, vea cómo al hacer una lectura general del capítulo 3, el versículo 20 parece hacer una interrupción muy marcada. Parece que no cuadra, que no pertenece al relato
de las maldiciones que vimos la semana pasada. De hecho, un erudito bíblico de nombre Von Rad dice que aquí, en el versículo 20, el relato sufre una fractura. Algo así como si alguien hubiera pegado este versículo en medio del texto original. No sé si usted lo experimentó al leer. Parece que no cuadra en el relato. Como si no tuviera nada que ver con el contexto de este capítulo 3. Pero hermanos, analizando este versículo 20 con más detenimiento, podemos comprender que el autor está haciendo una transición, que él está utilizando esta disrupción para llevarnos del tema de las maldiciones particulares, esto es, de la serpiente, de la mujer y del hombre, a un tema más escabroso, al tema de la maldición general que hemos recibido todos los hombres. Pero lo hace no sin antes presentarnos una ventana por la cual podemos ver a lo lejos una gloriosa luz de esperanza. Ahora, hermano, para comprender la conclusión que el autor hace acerca de las maldiciones particulares, le voy a pedir que me siga muy de cerca, porque yo sé que puede ser difícil entender lo siguiente. Pero la semana pasada concluimos con la descripción de la maldición que recayó sobre el hombre. Y vimos cómo Dios terminaba de pronunciar su maldición, ratificando que el hombre moriría a causa de su pecado y volvería al polvo de la tierra. ¿Lo recuerdan? Estuvimos viendo eso la semana pasada. El versículo 19 dice: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, hermano, debes saber que el nombre Adán se puede traducir como tierra también, por lo que de alguna manera su nombre propio, el nombre propio del primer hombre, sería un recordatorio constante de que tarde o temprano debería de regresar a la tierra que él estaba labrando como consecuencia de su pecado. Ahora, a través del texto que estamos observando el día de hoy, es el turno del nombramiento de la mujer. Y veremos cómo su nombre le recordará a ella constantemente su condición después de su caída. Versículo 20. El hombre le puso por nombre Eva a su mujer. Hermanos, el nombre que la mujer recibió fue Eva, un nombre muy difícil de interpretar. Por ejemplo, hay quienes, debido al enorme parecido de este nombre en hebreo con la palabra serpiente en árabe antiguo, enseñan que la mujer recibió este nombre de Eva para ser asociada con la serpiente que la engañó. Está esa opción de interpretar el nombre Eva y su significado. Pero también hay otros que, debido a la forma original del nombre Eva y su parecido con la palabra tiendas, como tiendas de campaña en hebreo, ven una relación entre el nombramiento de la mujer y un asentamiento o un campamento de muchas tiendas para habitar. Como si el nombre de Eva estuviera haciendo referencia a una especie de comunidad, de agrupación. Como pueden ver, es complicado. ¿Qué significa Eva realmente? Bueno, la mejor manera de entender el significado del nombre dado a la mujer, que en hebreo se pronuncia Ava, es comparando su parecido fonético con el término Haya, que significa ser viviente. ¿Se da cuenta de que estas dos palabras suenan muy parecido? Ava y Haya. Ok, porque es altamente probable que mediante este juego de palabras, el Espíritu Santo, quien es el autor intelectual de toda la Biblia, le recordara constantemente a la primera mujer la consecuencia de su pecado. ¿Cuál es este? Que es, como lo vimos la semana pasada, experimentar un dolor muy grande al dar a luz a las nuevas generaciones de seres vivientes. Por decirlo de otra manera,
El nombre de Adán era un recordatorio de que tarde o temprano moriría y regresaría a la tierra que trabajaba, mientras que el nombre de Eva era un recordatorio constante del dolor que la mujer debía experimentar al dar a luz a su descendencia. Y esta interpretación es comprobada con la segunda parte del versículo 20, que dice, porque ella era la madre de todos los vivientes. Hermano, dése cuenta de esto. Gracias por seguirme hasta aquí. Yo sé que es un poquito complicado. Pero note cómo antes de llegar al versículo 21, en el que se nos va a dar un avance, como nosotros decimos, un tráiler de la redención, el autor hace una transición por medio de un juego de palabras relacionado con los nombres de Adán y Eva para recordarnos que la maldición del pecado siempre permanecerá con nosotros. Hermanos, esto es una realidad bíblica, aunque lo queramos negar. Y Pablo en el capítulo 7 de Romanos trata de explicarnos esta especie de condenación, de condición con la que vive el cristiano, el cual, a pesar de haber nacido de nuevo, todavía, constantemente, todos los días, continúa lidiando con el pecado. Y escuche lo que él dice, Romanos 22. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero afortunadamente él remata con el versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, si usted se está preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto con el capítulo 3 de Génesis? Note cómo después del recordatorio de la condición caída del hombre, que se hace en el versículo 20, inmediatamente el pasaje en el versículo 21 nos presenta el primer sacrificio de toda la historia de la creación, el cual es una referencia inequívoca y directa a lo que Jesucristo habría de hacer por nosotros en la gloriosa cruz del Calvario. Versículo 21. El Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer, y los vistió. Hermanos, el sacrificio sufrido por los animales, de los que se confeccionaron las pieles para cubrir la desnudez de los primeros hombres, es un sacrificio que salvó a Adán y a Eva de la vergüenza de su pecado. ¿Usted se acuerda que cuando abrieron los ojos se dieron cuenta que ellos estaban desnudos y se avergonzaron? Bueno, estas pieles, este sacrificio, los salvó de esa vergüenza. Y por la misericordia divina mostrada al hombre, estos animales inocentes tuvieron que pagar con su vida la desobediencia de quienes habían sido encontrados culpables delante del Creador. Sin embargo, y aquí está la clave, estas pieles de ninguna manera solucionarían permanentemente la nueva condición pecaminosa del hombre. Este sacrificio solo sirvió de manera parcial, no para cubrirlos eternamente, sino solo como un remedio terrenal que les ayudaría a lidiar con las consecuencias temporales de su pecado. Y últimamente, ¿qué aplicación tiene esto en nuestras vidas? ¿Qué podemos aprender de este rescate provisional hecho por los hombres? Hermanos, yo creo que es muy fácil reconocer que nuestros cuerpos están sometidos al pecado. Así como nuestros primeros padres, que por más que nos esforzamos por dejar el pecado, tarde o temprano tropezamos con él. No hay duda alguna. Estamos en una batalla constante entre nuestro espíritu y nuestra carne, o al menos espero que así sea. Al mismo tiempo,
también es fácil identificar la gracia común que el Señor ha derramado sobre todos los hombres. Pues a pesar de que todos nosotros hemos sido sometidos a la maldición del pecado, todos los días el hombre es beneficiado con el cuidado y la bendición de Dios. Es como si todavía Dios se preocupara por arroparnos y sustentarnos a pesar de nuestra condición pecaminosa. ¿Lo ha pensado? Somos testigos de su provisión constantemente. Si usted se levantó esta mañana, desayunó, se vistió y llegó aquí, es porque está siendo partícipe de esa provisión del Señor. Incluso los impíos experimentan este mismo tipo de cuidado, de alegría de la vida. Sin embargo, queridos hermanos, nosotros, los redimidos por el sacrificio de Jesucristo, no podemos bajar la guardia y entregarnos a nuestra naturaleza pecaminosa, creyendo que, dentro de lo que cabe, nuestras vidas estarán bien, así como aparentemente viven los que desprecian la santidad. Por decirlo de otra manera, usted y yo, los que entendemos el sacrificio de Cristo, no podemos conformarnos con las ropas que solo cubren temporalmente nuestra desnudez. ¿Y por qué les digo esto, hermanos? Porque a continuación el texto va a tocar un tema realmente grave, que nos debe de llevar a poner nuestra mirada en algo mucho más grande que nuestra vida pasajera. Vamos a pasar a la segunda parte. El versículo 22 continúa diciendo: Entonces el Señor Dios dijo: Ahora el hombre ha venido a ser como uno de nosotros, conociendo ellos el bien y el mal. Cuidado ahora, no vaya a extender su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hermanos, vamos a ver esa condición de separación eterna. Porque después de que Dios cubriera al hombre de su desnudez, determinó que en su nueva condición caída, el hombre no podía participar de la vida eterna. Hermano, ¿se puede dar cuenta de la gravedad de este asunto? Esto es algo sumamente trascendental. No estamos hablando de cualquier cosa. La palabra nos está diciendo que el hombre fue quitado de recibir la vida eterna. El hombre había sido creado con la posibilidad de vivir eternamente, con la opción de disfrutar por siempre del Creador y de la creación. El hombre había sido diseñado para gobernar la tierra en representación de Dios, ¿lo recuerda? Y había sido diseñado para disfrutar de la perfecta provisión que el Creador le había dado. Y por encima de todo esto, por si esto fuera poco, su bendición más grande había sido tener la posibilidad de deleitarse con una relación estrecha entre él y su Creador. Pero fue a causa de su pecado que perdió todos estos privilegios. El Señor fue fiel a su mandato. La desobediencia del hombre lo sentenció a su muerte. Pero no hay peor muerte que la muerte eterna, que la separación eterna entre Dios y los hombres. Y ahora, queridos hermanos, antes de ver la inagotable misericordia de Dios actuando para solucionar esta tragedia, vamos a hacer un paréntesis, porque puede ser que este versículo nos confunda un poquito. De alguna manera, al leer este versículo, podríamos entender que el hombre llegó a ser como Dios, así como lo había prometido la serpiente. Pero en realidad, Adán y Eva solo adquirieron, escuche muy bien esto, de manera muy limitada, una pequeña parte del conocimiento que Dios posee. Hermano, no vaya a creer que el hombre se hizo igual a Dios.
De alguna manera sí, ellos llegaron a conocer el bien y el mal, pero no porque de repente recibieran el asombroso poder de la omnisciencia del Señor, no, sino que ellos llegaron a conocer el bien y el mal debido a la mala experiencia al sufrir en sí mismos las consecuencias de su pecado. Es algo muy diferente. Eso nos enseña que no hay manera de que nosotros como humanos podamos siquiera imaginar, considerarnos que somos semejantes al Dios verdadero, al Dios todopoderoso. Hermanos, y lo digo ¿por qué? Porque eso es un engaño con el que Satanás sigue seduciendo y confundiendo al mundo hasta el día de hoy. Tenga cuidado, hermano. Dese cuenta de que nosotros somos seres completamente dependientes, que necesitamos de Dios para vivir correctamente. Nosotros de ninguna manera somos independientes como Dios lo es de todas las cosas. Y también quiero que se dé cuenta, con ayuda de este versículo 22, cómo aquello que sonó muy bien en los oídos de Eva, que ella dijo, es una buena opción, es un buen negocio, llegó a ser la mayor maldición que ella se podía imaginar. Pues en lugar de que conociera el bien y el mal, y que esto jugara a su favor, que esto le diera poder, fue con base en este conocimiento que Dios determinó privarnos a todos nosotros de la vida eterna. Y ahora sí, hermanos, dentro de esta absoluta tragedia, es posible ver una vez más la inagotable misericordia del Señor. ¿Por qué? En primer lugar, ¿se imagina usted que tuviéramos que vivir eternamente en esta condición dañada por el resto de la eternidad? ¿Puede usted imaginar que todos los males que hacen que su vida sea difícil sean eternos? ¿Que tuviera que lidiar indefinidamente con la amargura, con la enfermedad, con el orgullo o con el dolor? Hermanos, como lo mencioné la semana pasada, de alguna manera, mediante la muerte, el Señor estaba mostrando su misericordia para los hombres que resucitarán en Cristo. ¿Puede ver usted en medio de la tragedia la misericordia del Señor? Si esto no les convence, escuchen lo siguiente. En segundo lugar, además de este consuelo, este pasaje también nos ayuda a enfocarnos en la redención eterna. Esta mención que el versículo 22 hace del árbol de la vida debe animarnos a levantar nuestra mirada y ponerla no en lo terrenal, no en el pasado, sino en lo futuro y en lo que es eterno. Hermanos, el árbol de la vida no solamente es mencionado aquí en Génesis, que es el primer libro de la Biblia, sino que también encontramos su aparición en la parte final del Apocalipsis, más específicamente en el último capítulo de toda la Biblia, que es el capítulo 22 de Apocalipsis. Y describiendo la Nueva Jerusalén, es el lugar en donde los redimidos habitarán eternamente. El apóstol Juan dice lo siguiente: después, el ángel me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y más adelante, bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Hermanos, la buena noticia es que el árbol de la vida no estará escondido
para siempre de nosotros. Llegará el momento en el que los que han sido salvados por medio de la fe coman de su fruto y experimenten la vida eterna de la cual la humanidad caída ha sido despojada desde el principio. Y ahora, hermano, ponga atención, porque paralelamente los que rechazan el mensaje de la salvación de Jesucristo no podrán comer del árbol, del fruto de vida eterna. Y todo parece indicar que nuestro texto está resaltando esta realidad. Porque, dése cuenta, parece ser que desde el día que Adán fue puesto en el Edén, hasta el día en el que él y su esposa desobedecieron, no tomaron del fruto de la vida. ¿Alguna vez se había puesto a pensar en esto? Ellos estuvieron un tiempo que no sabemos, indeterminado, pero todo parece indicar que desde que Adán fue puesto en el Edén, no tomó del fruto, y tampoco lo hizo su esposa. La Biblia no lo explica, no explica el por qué, pero pareciera que en ese periodo en el que la primer pareja vivió en el paraíso terrenal, hubo un cierto menosprecio por comer del fruto que les daría vida eterna. Y aquí es donde tiene que ver algo con nosotros, porque probablemente ellos dijeron: estamos todavía muy jóvenes, muy recién hechos para comerlo en este momento. O tal vez ellos pensaron que antes de comer ese fruto debían de experimentar todo lo demás, todo lo que había a su alrededor. O tal vez simplemente pensaron que el árbol estaría siempre a su disposición. Y definitivamente no le dieron prioridad. Ellos no vivieron eternamente. En realidad, nunca vamos a saber qué fue lo que pasó. Pero tú, que me estás escuchando y que todavía no te has saciado con el agua de vida eterna que ofrece Jesucristo, que no te pase lo que les pasó a estos pobres hombres. Si hoy estás escuchando y sabes perfectamente que has renegado de la fe en Jesucristo, te animo enérgicamente a que creas hoy. Que creas que la humanidad ha sido colocada en una posición de separación eterna a causa del pecado, pero que principalmente pongas tu fe en el único que puede salvarte de ese destino sin Dios por toda la eternidad. Por decirlo de otra manera, no dejes esta oportunidad para después, como lo hicieron Adán y Eva. No hay nada alrededor tuyo que valga más la pena que la vida eterna que ofrece Jesucristo. Porque a pesar de que puedas disfrutar de la gracia común de Dios y que te levantes en este verano soleado y que puedas ir a la playa y que te puedas vestir y que puedas comer langosta o lo que te plazca, a pesar de todo eso, llegará un momento en donde sea demasiado tarde. Aprovecha este día de salvación y cree en Cristo. Aférrate a Él. Porque tú puedes decir, bueno, tal vez estoy solamente exponiendo mi eternidad y probablemente no pase eso. Pero también te quiero decir esto. Si tú no te aferras a Cristo, no nada más estás exponiendo tu eternidad alejada de Él, sino que estás exponiendo tu vida, esa vida que todavía te falta por vivir, a un dolor más grave que el que ya tenemos por default. A continuación, nuestro pasaje va a hacer hincapié en esto, en lo doloroso que es vivir nuestra vida terrenal alejada de nuestro Creador. Y pasamos a la tercera parte, en donde el versículo 23 dice: y el Señor Dios lo echó del huerto del Edén para que labrara la tierra de la cual fue tomado. Hermanos, para ese momento, Adán ya había sido sentenciado. Eso lo vimos la semana pasada. Él estaba esperando su muerte y con ella un eterno distanciamiento de su Creador.
pero el castigo también tendría implícito un distanciamiento terrenal y por ende temporal. De acuerdo con el comentarista Wenham, en el lenguaje original, la frase "fue expulsado" es una frase que denota una acción muy drástica, que en esta versión se traduce como "lo echó". Esa frase "lo echó del huerto" denota una acción sumamente drástica en el lenguaje original. Hermano, yo no sé si alguna vez usted fue expulsado de su escuela. Quiero pensar que no, porque de acuerdo a la Escritura, todos nosotros fuimos preparados para buenas obras. Y hermano, va a ser muy raro que me escuche platicar una anécdota desde el púlpito, pero lo más cercano que estuve yo, creo que por allá sí, lo más cercano que estuve yo de ser expulsado fue una vez cuando recibí un reporte en mi primaria. Y me animo a contar esto porque la sensación que viví con este reporte puede ilustrar de alguna manera, tal vez muy tenue, lo que debió de haber pasado en el corazón de Adán y Eva cuando fueron expulsados del jardín del Edén. Yo no sé cómo haya sido en sus países, pero en México, cuando te ponían un reporte, obviamente no por buena conducta, era necesario que al día siguiente lo regresaras firmado por tus padres a la dirección de la escuela. Hermano, yo estaba muy pequeño, estaba en 4º grado de primaria. Pero aún estando como tan inocente, tan pequeño, más ingenuo, por no decir otra palabra, de lo que soy ahora, llegué a pensar que mi vida estudiantil se acababa en ese momento, que toda mi vida se iba a terminar ahí. Sentí vergüenza, sentí miedo, sentí arrepentimiento. Y todavía me acuerdo de este evento, a pesar de que haya pasado tanto tiempo. Para mí fue algo muy relevante. Ahora, ¿puede usted imaginarse lo que sintieron Adán y Eva al ser expulsados del paraíso? Ellos no eran niños inocentes como yo lo fui. Ellos habían sido creados a una edad adulta y su mente funcionaba a la perfección, a su máxima capacidad, a diferencia de la mía. Pues el pecado todavía no la había afectado como lo hizo con las siguientes generaciones. Ellos debieron de haber experimentado un dolor inexplicable, inimaginable. Esta separación de la bendición y de la cercanía de Dios definiría drásticamente el resto de su vida. Como lo indica el texto, la primera consecuencia es que Adán tendría que trabajar en un lugar salvaje, en una tierra inhóspita que no tenía todas las facilidades con las que Dios había creado el jardín del Edén. Básicamente, la vida de nuestros representantes habían cambiado de ser cercana a las bendiciones de Dios a ser lejana a su presencia y por lo tanto a todos sus favores. Y hermano, este es el punto. El pecado no solamente afecta tu eternidad, también afecta cada aspecto de tu vida actual. Cuando nosotros pecamos, básicamente le estamos dando la espalda a Dios. Damos a entender que nuestras acciones, que la cercanía y el favor de Dios no es realmente importante para nosotros. Ahora, ¿se puede usted imaginar una vida lejos de su Salvador? Usted que ha experimentado la gracia, ¿puede imaginarse cómo sería su vida sin esta salvación? O te hago otra pregunta. Si todavía no estás en Cristo, la pregunta es, ¿puedes examinar tu vida y darte cuenta de tu condición? Probablemente tienes una vida que pasa la enfermedad sin la fortaleza del Espíritu Santo. Probablemente tengas un matrimonio que no funciona porque no está guiado por el Todopoderoso. O probablemente estés viviendo una vida
en la que la prioridad sea el dinero y los bienes materiales y no te encuentres saciado el día de hoy. Jóvenes, ¿se pueden imaginar tratar de encontrar el rumbo de su vida alejados del consejo, de la sabiduría del Dios que todo lo sabe? Y como podemos observar mediante el testimonio de Adán y Eva, el pecado original no solo afectó nuestra eternidad, sino que expuso nuestras vidas a la intemperie espiritual. Nos expone a ese lugar en donde, lejos de Dios, la vida se vuelve miserable. Esta es la realidad. No solamente estamos destinados a una eternidad de muerte, sino que estando lejos del Creador estamos expuestos a una vida miserable. Y por si esto fuera poco, el siguiente versículo nos confirma que no hay manera de volver atrás. No hay posibilidad de regresar a nuestro estado original de bendición y de comunión con el Señor. Versículo 24. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto del Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, el pecado de nuestros representantes nos puso en jaque mate. No solo nos colocó en una posición desfavorable, sino que humanamente nos impidió de todas las maneras posibles regresar a la condición original del inicio. Y en este versículo, la Escritura hace un ejercicio que remarca nuestra nueva condición de vida, la cual está atrapada y completamente alejada de nuestro Creador. Observe bien ahí en su Biblia cómo aquí en el versículo 24 aparecen frases como al oriente, huerto del Edén y árbol de la vida. Porque si nos regresamos al capítulo anterior, al capítulo 2, más específicamente a los versículos 8 y 9, veremos que estas frases ya se utilizaron. Note cómo el versículo 8 del capítulo 2 menciona la frase huerto del Edén y al oriente, mientras que el versículo 9 habla acerca del árbol de la vida. Ahora, primero, en la escena del capítulo 2, la Biblia nos muestra que el jardín había sido plantado para el hombre, que él debía de cuidarlo y cultivarlo, y que le estaba autorizado comer de todos los frutos que había en él, incluyendo del fruto de la vida eterna. Pero ahora, en segundo lugar, en la escena mostrada en el capítulo 3, la Biblia nos enseña que a causa de su pecado, el hombre había sido expulsado de ese mismo jardín, que su acceso a él ya estaba restringido y que incluso ahora tenía prohibido tomar de cualquier tipo de fruto del jardín, incluyendo el de la vida eterna. Hermano, puede darse cuenta cómo hasta de forma poética la Escritura nos enseña todo lo que el hombre perdió en su rebeldía. Hermanos, esa mención de la espada, que por cierto es algo que solamente sucede en esta porción de la Escritura, nos recuerda lo que Pablo menciona en Romanos 5:10, que hemos sido constituidos enemigos de Dios. Cuando nacemos, esta es nuestra realidad. No nacemos buenos, no solamente somos merecedores de la muerte eterna, sino también nuestra condición de nacimiento es estar separados de Dios lo que dure nuestra vida. No obstante, aún encima de esta inmensa tragedia, podemos ver una vez más esperanza. Porque la buena noticia es que la bendición de Dios
la cual primeramente es eterna, también abarca nuestra vida terrenal. Qué maravilla, hermanos. Sin merecerlo, el Señor nos está mostrando su misericordia. Hermano, cuando te aferras a Cristo, cuando te aferras a la promesa de redención eterna, vuelves a un estado muy parecido al que tenían Adán y Eva en el principio, en el Edén, porque tu comunión con Dios es restablecida. Y vuelves a ese estado privilegiado, por medio del cual tus padres mantuvieron una estrecha relación con Dios en el Edén. Qué lástima que alguno de nosotros no valore eso, que deje pasar cada día sin aprovechar este gran privilegio. Y estando en esa condición regenerada, es cuando podemos soportar con gozo y esperanza las consecuencias del pecado, a las que seguiremos siendo susceptibles mientras dure nuestra vida. Hermano, en Cristo soportamos la enfermedad porque somos fortalecidos por su Espíritu. En Cristo vivimos matrimonios basados en el ejemplo de Cristo. En Cristo buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás es añadidura. En Cristo encontramos el rumbo de nuestra vida, que glorifica a Dios y nos edifica también a nosotros. Se puede dar cuenta cómo la Escritura nos ha mostrado lo terrible que es vivir lejos de Dios. También ya les he mencionado que se nos ha dado la esperanza de evitar este gran sufrimiento. Por lo tanto, es el momento de que te acerques a Cristo. Tú que no has experimentado la nueva vida en Cristo, pon tu fe en Él y arrepiéntete de la manera en la que estás viviendo. No pases ni un solo día sin arrepentirte, sin recurrir a tus propios medios. No pases ni un momento más siendo enemigo de Dios. Finalmente, les comenté que íbamos a cerrar con el tema de la salvación eterna, porque incluso aquí, en este capítulo tan denso, tan crudo, que trata el tema del pecado, podemos encontrar la gracia. El evangelio eterno que nos rescata de este pecado que tanto se ha mencionado. Y espero que después de haber repasado todo este capítulo 3, hayas comprendido las implicaciones tan graves que el pecado ha tenido en la historia de la humanidad, pero que también tiene el día de hoy en tu vida. El pecado te acecha y lo hace a través de tu propia concupiscencia. El pecado te hunde en la culpa, en la amargura. El pecado te sigue trayendo terribles y eternas consecuencias hasta el día de hoy. Pero dentro de esta realidad cruda se encuentra la mejor noticia que podemos recibir y de la cual cantábamos hace un momento. Esa promesa del versículo 15 que habla acerca de la victoria de la simiente de la mujer, junto con la alusión del sacrificio sustitutorio de los animales que dieron sus pieles en el versículo 21, son una clara señal a la redención de Cristo. Un anuncio indiscutible del misterio de Jesús en su primera y en su segunda venida. En medio de nuestro pecado, en medio incluso de nuestra vergüenza, en medio de nuestro dolor, tenemos una esperanza. ¿Cuál es esta esperanza? Que Jesucristo vino en carne, murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día para salvarnos. Si crees esto y por consecuencia te arrepientes de tu pecado, humillándote como niño, así como lo mencionábamos en el principio, si tú le entregas el dominio de tu corazón al Señor Jesucristo, entonces
escaparás, no por tus méritos, no por tu capacidad, tu inteligencia, tu sagacidad, sino por los méritos de Cristo. Vas a escapar de la separación eterna de Dios, que es la verdadera muerte. Pero también romperás con la separación terrenal y temporal que hay entre tú y Él. Vas a poder pasar de ser enemigo de Dios a ser llamado hijo adoptado de Dios. Ya no trates entonces de vestirte en tu propio entendimiento. Ya no trates de lidiar con tu pecado como hasta ahora lo has estado haciendo. Escucha el consejo del apóstol Pablo y vístete del Señor Jesucristo. Ya no proveas para los deseos de tu carne. Solo de esa manera le aplastarás la cabeza a la serpiente en el día final. Y aquel que hoy te acusa ante el Padre por tu pecado, esto es Satanás, enmudecerá al ver la redención de Cristo en ti. Ven a Cristo. Hermano, si ya has llegado a Cristo, refúgiate en Cristo. Él es nuestro rescate en medio del pecado. Oremos.